bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí con estos panelistas que tenemos hoy. Un lujo que no hace falta ni presentarles. Gracias por acompañarnos. Gracias también a todos los que estáis en vuestras casas. Espero que estéis bien de salud, que eso es lo primero que digo siempre, porque es lo más importante. Y nada, solo para recordatorio, tenemos con nosotros a José Antonio Álvarez, vicepresidente del Banco Santander y consejero delegado, Gonzalo Cortázar, consejero delegado de CaixaBank, Jaume Guardiola, consejero delegado del Banco Sabadell. Pues que sepáis que me hace mucha ilusión teneros aquí con nosotros hoy en ESADE Alumni, en esta mesa redonda que le llamamos café. Nos falta el café, pero me hace mucha ilusión porque os conozco a todos desde hace muchos años y teneros a los tres a la vez, pues es un lujo, ¿no? Y luego también me hace ilusión por otro motivo, ¿no? Porque al final todo el mundo habla de la banca, ¿no? Estos días todo el mundo habla de las farmacias, de los supermercados, ¿no? De los servicios que son esenciales, ¿no? Y vosotros habéis sido un servicio esencial, ¿no? La banca, para dar, al final, un servicio casi público, ¿no? Asegurar que se pudieran tramitar todas las ayudas del Estado, ¿no? Que llegara el crédito a las familias, a los hogares, a las empresas. Mucha gente no lo sabe, pero vuestros equipos han trabajado muchísimo, han estado noches, jornadas de 18 horas, fines de semana, durante todos estos meses. El esfuerzo ha sido titánico y nadie os ha aplaudido, ¿no? Nadie os ha felicitado, nadie sale a las 8 a los balcones. Pues, bueno, aunque no sirva de mucho, pero por nuestro granito de arena, pues desde ESADE y desde ESADE Alumni os quiero dar las gracias. A vosotros os va un poco en el sueldo, ¿no? Pero sobre todo a vuestros equipos, ¿no? A vuestras redes, a vuestra gente no quiero decir porque el esfuerzo ha sido tan mastodóntico que teníais que alinear a todo el banco, ¿no? Las redes, riesgos, operaciones, tecnología, jurídica, todo el mundo. Entonces, muchas gracias y gracias a todos vuestros empleados, a todos vuestros equipos por estar ahí al pie del cañón. Y si os parece, pues con eso empezamos, ¿vale? Y vamos al trapo, ¿vale? Quería empezar hablando un poco de esta crisis y de la anterior, el rol de la banca en esta crisis, en la anterior y la banca de después del COVID, ¿no? La verdad es que en febrero y unos meses antes ya todos estabais pensando que iba a venir una desaceleración, incluso algunos pensabais en recesión, pero nadie imaginaba que nos iba a pasar lo que nos está pasando, ¿no? Y esta crisis es muy diferente a la anterior, ¿no? Esta crisis no es una crisis de solvencia, no tenemos un problema de solvencia, no es un problema como la anterior, que hubo sobreendeudamiento, burbuja del inmobiliario, burbuja incluso bursátil, no ha habido un estallido de esa burbuja y, por tanto, tenemos una situación diferente. En la anterior crisis los bancos entrabais y ya es como aquellos maravillosos años, ¿no? Con unas valoraciones, unas cotizaciones que eran 2-3 veces el valor de libros, ¿no? ¿Quién se acuerde de esa época, ¿no? Con buenas rentabilidades, pero es cierto que entrabais también con niveles de capital más bajos y posiblemente muy apalancados, ¿no? Hubo una reestructuración del sistema financiero y de ahí salió pues una banca más regulada, con más capital, menos rentable y con muy mala reputación, ¿no? Esta crisis es diferente, ¿no? Es una crisis sanitaria que nos ha provocado una crisis económica casi que mayor y los bancos entráis pues con unas cotizaciones y unas valoraciones de mercado pues muy deprimidas, todos por debajo del valor de libros, con muy baja rentabilidad, pero eso sí, muy solventes, niveles de capital doblados respecto a la anterior crisis, de más calidad, con mucha liquidez, y es verdad que también estáis jugando un rol clave en la recuperación. Entonces, mi pregunta es, primero, ¿cómo veis, cómo va a ser la banca después de este COVID? ¿Cómo os la imagináis? ¿Vais a recuperar la reputación dado a este rol que tenéis ahora? En este escenario vamos a ver también una transformación del sector. ¿Creéis que va a haber una transformación disruptiva por la entrada también de nuevos players? ¿O van a acelerarse tendencias?
¿Cómo ves la banca después del COVID? Te voy a dar la palabra primero a José Antonio, porque nos visita de más lejos, online, pero José Antonio, venga. Gracias, Maite. Gracias, Alessandra, por invitarnos a hablar un poco de los bancos, aunque no sean muy populares. Y es que yo creo que, bueno, pues en esta crisis nos ha tocado jugar un rol diferente que el anterior. Una crisis de naturaleza bueno, totalmente inesperada y de naturaleza extraña para los que trabajamos en banca, una crisis sanitaria que se transforma en una crisis económica y, bueno, donde hemos tenido que hacer cosas que es la primera que las hacemos, ¿eh? Es decir, lo primero de tener cuidado de la salud de los empleados, es una cosa que no estaba ni siquiera muy allá en los manuales, ¿no? Después de esto, es verdad que os mencionaba la crisis anterior, la naturaleza diferente de esta. Obviamente, en este caso, estamos todavía en una crisis que genera unas incertidumbres muy altas. Pocas veces hemos visto escenarios tan dispares, tantos escenarios sobre los próximos 2-3 años. Por lo tanto, no es que sepamos de la crisis, no sabemos su duración. Su duración, en realidad, depende primero de la crisis sanitaria, cuando se acaba, y esto es vacuna o tratamiento efectivo, que no sabemos cuándo se produce. La gente lo sitúa entre, no sé, los muy optimistas, 4 meses, el escenario central en terminología nuestra, 8 meses o algo así, lo cual nos llevaría a la primavera del año que viene, antes de que la economía vuelva a la normalidad. La economía se puede abrir, pero no está en una situación de normalidad, porque hay un temor a una enfermedad, y eso hace que los comportamientos de todo el mundo cambien, el comportamiento del consumidor, y la economía no va a funcionar hasta ese momento. ¿Qué nos ha ocurrido a nosotros en esta crisis? Bueno, que hemos tenido que operar de forma súbita, rápida, casi de forma exclusivamente digital. En la entidad como Santander hemos puesto 110.000 personas, 120.000 personas trabajando desde casa, lo cual, pues si me lo preguntas antes de la crisis y esperaba que funcionase tan bien, pues te hubiera dicho que, bueno, que ¿para qué? Si no lo iba a necesitar. Por lo tanto, pero ha funcionado bien, hemos atendido a los clientes. Es verdad que en esta crisis ha habido alguna ventaja derivada de la crisis anterior. La reacción de los bancos centrales en términos de liquidez ha sido rápida, efectiva. Preveyeron el tema de liquidez, que es el tema más que genera un spike más grande en la crisis, y eso se hizo bien. Los estados con distintos grados de velocidad intervinieron, y nosotros hemos sido instrumentales en facilitar primero la política de rentas, porque se olvida a veces. Hemos facilitado que se paguen los ERTEs en el caso de España, y en otros países cosas similares, que ha habido que hacer un esfuerzo grande en esto, y después llegar dinero en forma de créditos sponsorizados por los gobiernos en muchos sitios a las empresas. Después de esto, ¿qué? Bueno, esto todavía no ha pasado, pero sí que hay algunas cosas que están ahí. Tenemos una forma de operar que antes teníamos velocidades establecidas que probablemente van a ser mucho más rápidas que las que teníamos antes, porque nos han forzado a una inversión, y entonces una inversión rápida, no del todo ordenada, ha funcionado muy bien. Por lo tanto, está testado que funciona, está testado que los clientes en las calidades de servicio no sufren, aunque haya habido algunas cosas, pues en general no sufren lo mismo, y por lo tanto se va a acelerar esto. Tenemos una situación probablemente inesperada, con porcentajes grandes de los portfolios de crédito en situación, yo le llamo que estamos en una situación anestesiada. El paciente está enfermo, pero está anestesiado y no duele. Está anestesiado por una política de rentas del gobierno, está anestesiado por una moratoria de pagos grande, extendida a muchos, y cuando salgamos de aquí veremos si efectivamente el paciente se ha recuperado o no, dado que está en una crisis sanitaria esto. Y entonces ahí es donde estamos en este momento. Reputacionalmente, bueno, reputacionalmente
Yo siempre digo que lo que máximo que podemos aspirar los bancos es a respeto profesional. Yo siempre digo que no hay ningún placer en devolver un préstamo. El placer cuando das un préstamo se obtiene comprando la casa o comprando el coche o comprando algo. En devolver el préstamo hay un placer difícil de ver. Por lo tanto, lo máximo a lo que podemos aspirar, yo creo que eso es lícito que aspiremos, es hacer las cosas bien y que se nos respete por lo que hacemos bien y por qué servimos a la economía de forma profesional. Esto sí que yo creo que es la aspiración. La reputación en términos de ser popular, pues me cuesta verla, ¿qué quieres que te diga? Y eso es un poco lo que tenía que decir. Me ha encantado. Está bien. Yo siempre digo, no hay ninguna, bueno, en realidad me lo dijo una amiga una vez, no hay ninguna película donde el bueno sea el banquero, ¿no? Pues... Bueno, esto sí se puede hacer, ¿eh? Esto sí se puede hacer. Yo estoy refiriéndome a ser popular en el sentido popular de productos o servicios que son populares, porque hay un cierto placer en ellos. Nuestro producto no se ve, no se toca. Y además te genera pues una obligación y esto no es muy popular. No. Venga, Gonzalo, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo diría que vamos a enfrentarnos ahora a corto plazo a una crisis económica muy fuerte, no digo nada particularmente nuevo. Esa crisis económica fuerte a la que nos vamos a enfrentar nos va a hacer que aquellas cosas que veníamos haciendo se conviertan en más urgentes, más imperativas. Necesitamos hacer más. De alguna manera íbamos por un camino y lo que está pasando después de este lío es que el camino, en vez de que íbamos a un lado, ahora tenemos que ir en dirección contraria, no, tenemos que seguir por el mismo camino, solo que está mucho más empinado y va a ser mucho más duro. Esa es la realidad, ¿no? Tenemos la crisis, nos va a generar menor rentabilidad, tanto por caída de ingresos, los tipos de interés difícilmente subirán en el horizonte visible. La actividad, pues evidentemente ahora hemos tenido un empuje importante en la actividad de proveer de liquidez a la economía, los créditos ICO, otros que se han dado sin garantía, pero lo lógico es que una vez pasado este periodo, pues haya una cierta atonía de crédito también, hasta que tengamos una normalización de la economía o hasta que tengamos una medida de intervención pública, digamos, del Fondo de Reconstrucción que pueda ser muy efectiva y que eso tendremos que verlo el año que viene. Pero en principio la corriente pues ataca o lleva hacia el otro lado, ¿no? Y ya veníamos con una rentabilidad, como habéis dicho, pues desafortunadamente muy baja, ¿no? Yo decía antes de la crisis, estamos trabajando con los supervisores en tener una matrícula de honor en términos de balance, pero en términos de cuenta de resultados estamos aspirando a una nota muchísimo más baja y la industria en su conjunto pues no llega a los niveles de rentabilidad adecuada. Post este COVID, pues lo que vemos, creo, es que es la misma dirección, pero tenemos que hacer más y mejor. Eso en el puro terreno financiero. Por otro lado, una de las cosas que estábamos haciendo todos es digitalizarnos por motivos evidentes y ahora llega todo esto y dices, oye, todo lo que habíamos hecho, menos mal que lo hemos hecho, menos mal que lo hemos hecho como país. Yo decía el otro día, oye, si hace 20 años nos pilla esto, estamos aislados en casa, pero nos vamos a comunicar de una manera muy diferente y no sé cómo íbamos a haber teletrabajado sin los medios que tenemos ahora, con lo cual, grandísimo avance que se ha conseguido, bendito avance que se ha conseguido, pero evidentemente en esta situación de test, como decía José Antonio, todo el mundo a teletrabajar de golpe, pues te encuentras que muchas cosas que quieres que sean 100% digitales o son 100% digitales en teoría, en la práctica no lo son tanto y ahí tenemos que avanzar con fuerza y que utilizar los recursos que desafortunadamente son menguantes porque tenemos y vamos a tener peores resultados, no olvidarnos de temas trascendentales, ¿no? Pero si lo pensáis, tanto la búsqueda de la eficiencia, entrar de alguna manera en nuevas áreas y al mismo tiempo acelerar la digitalización, pues es el camino que traíamos, ¿no? Y en el otro orden de cosas, yo creo que la banca va a ser más social, la nueva banca, ¿no? Y si os digo no la banca, cualquier actividad empresarial va a ser más social. Para mí una de las cosas que me llama la atención de esta crisis es lo débiles que somos, de grandes países de repente y toda la sociedad en España, en muchos sitios, oye, tenéis que iros a casa y no podéis salir y cuidado con lo que tocáis, ¿no? La sensación de fragilidad que nos da todo lo individual es muy grande.
Y por otro lado, fijaros que sin ahora valorar el acierto, los errores de la política sanitaria que se ha tenido en general en el mundo occidental, pero la realidad es que gracias a unas decisiones como sociedad de confinarnos y de cambiar la manera de relacionarnos, hemos conseguido ser mucho más fuertes. Y ahora estamos a mediados de junio y tenemos mucha más confianza y ganas de relanzar todo que los sentimientos que teníamos hace 3 meses, ¿no? Por tanto, ese predominio de cuidado que no basta con hacer las cosas muy bien en tu esfera, en tu empresa, en tu familia, ¿no? Es que dependemos todos mucho de los demás, ¿eh? Y un contagio allá, aunque tú hagas las cosas bien, hay otros 3 que lo hacen mal, pues permite a la enfermedad que siga viviendo. Pues todo esto yo creo que nos despierta la conciencia social, además de las imágenes que hemos visto pues, de verdaderos héroes, como ha sido la labor de los sanitarios y de muchas otras personas durante esta crisis, pues yo creo que todo eso, en una tendencia que, por cierto, ya existía, de que las empresas no están solo para maximizar los beneficios, sino que tienen una función social importante. Creo que eso se va a acentuar y que eso nos da una gran oportunidad a la banca. Creo que la estamos aprovechando en estos 3 meses, pero 3 meses es el principio del camino, es lo peor de la crisis sanitaria, pero nos viene todavía todo por venir en términos de la crisis económica y yo creo que ahí podemos y debemos seguir marcando una diferencia y dando la impresión, que es la realidad a la sociedad, de que la banca está aquí para ayudar y para hacer cosas buenas. Nos vamos a seguir equivocando, ¿no? Yo soy un poco más ambicioso que José Antonio, porque, bueno, yo cuando devolví el préstamo me quedé feliz. La primera hipoteca, yo seguí seguro que todo, ¿no? Fue una felicidad. Claro, a 30 años. Absoluta, para poder devolver la hipoteca. Pero bueno, también hacemos otras cosas, ¿no? Y hacemos cosas chulas, y no estoy presumiendo de CaixaBank, porque todos lo hacemos, intentamos cada uno hacerlo mejor que el otro, esa es la competencia. Cosas chulas en el mundo de los pagos. Hoy estamos ahora, pues, entre otras cosas, aprovechando toda la función aseguradora de permitir a alguien que pueda organizarse para hacer frente a su jubilación, para tener la seguridad de que no va a vivir más que sus propios recursos financieros, para dar mucha tranquilidad. En este momento que digo, la sociedad es tan frágil, nos encontramos con instituciones financieras que, gracias a Dios, estamos sanas, estamos fuertes, y por tanto podemos estar con nuestros clientes pues, cuando tienen una necesidad de moratoria, del crédito ICO, de otro tipo. Podemos dar esa sensación de hagamos puerto seguro para personas que dicen, oye, no sé si voy a atravesar esta crisis, o pequeñas empresas, bueno, tengo un banco que está conmigo. Yo creo que podemos. Otra cosa es que es dificilísimo, José Antonio, no digo con esto, y entiendo que pueda ser. No, te veo optimista, Gonzalo, esto me alegra profundamente. Bueno, al menos. Yo sí que me alegro, que estéis optimistas, hombre. Soy optimista en el esfuerzo, en decir, será difícil conseguirlo, pero creo que no debemos dejar de intentarlo nunca, al menos aspirar a ello. Luego, si no llegamos, nos quedamos un par de escalones, es la voz de la experiencia que nos dice José Antonio. Bueno, pero en fin, creo que dada esa, mayor relevancia de todo lo social que vamos a tener en los próximos años, bueno, pues podemos hacer cosas para que seamos realmente una parte fundamental de esa columna vertebral de la sociedad y que se nos valore por ello, ¿no? Y ya me he alargado mucho, perdón. Muy bien. O luego te recortaré el tiempo. Vale. Jaume, venga, a ver, ¿eres optimista o no eres optimista? Bueno, sí, soy optimista. Bueno, poco que añadir, porque si vas el tercero en un turno de preguntas es complicado añadir cosas. Pero bueno, la verdad es que esta es una crisis muy rara, ¿no? Yo que he vivido unas cuantas, ¿no? Y algunas muy exóticas, como la del Corralito, que las viví con José Antonio. José Antonio, Sí, esto es verdad. Yo estaba entonces de dirección financiera de BBVA, él estaba un poquito más a cubierto que yo. Yo estaba expuesto allí en el frente de batalla, pero aquello nos pareció absolutamente extraordinario, el Corralito y el feriado bancario y la pesificación y la devaluación brutal. Bueno, vino luego la crisis del 2007-2008, que fue tremenda y que en el caso de España además fue una coincidencia de una crisis financiera internacional y una crisis muy endógena, muy propia nuestra, de exceso de endeudamiento y de sobrevaloración de activos sin la posibilidad de hacerlo de siempre, que era devaluar, ¿no?
Y por lo tanto, ostras, y piensas, ya lo he visto todo, y ahora aparece esta que es como por arte de magia, porque efectivamente es una crisis autoinfligida, ¿no? La crisis económica, pues una crisis sanitaria, y la única respuesta que se han visto capaces de hacer los gobiernos, y además los que trataron de hacerlo un poco distinto, pues les ha ido peor, es el cerrar la economía, ¿no? Y cerrar como variable de ajuste la movilidad, y luego vemos que efectivamente a más movilidad cerrada, pues más impacto ha tenido la crisis. Cuando estamos hablando realmente de una experiencia absolutamente distinta, ¿no? Hablaban José Antonio y Gonzalo de la rentabilidad. Efectivamente nosotros venimos de una situación de un problema grave de rentabilidad que se debe a un triple efecto, ¿no? De los tipos de interés negativos, otra experiencia que jamás hubiéramos pensado que podíamos vivir, ¿no? Tipos de interés negativos, algo yo creo que totalmente antiintuitivo para un banquero y que para bancos que son muy de clientes y que hacen de los depósitos de sus clientes uno de los drivers de rentabilidad, pues eso lo convierte en un terror, ¿no? No querer depósitos, ¿no? Es algo absolutamente asombroso. Un segundo elemento que es la necesidad de transformarnos, porque el cliente pues, nos quiere con las mismas respuestas que los grandes del mundo digital, y por lo tanto una necesidad de invertir muchísimo para transformarnos, y que coincide con Gonzalo, que gracias a Dios que vamos bien en eso, ¿no? Y hemos hecho, y gracias a Dios también que España tiene una infraestructura, digamos, de telecomunicaciones como la que tiene, que ha demostrado una resiliencia espectacular. Y la tercera pata, pues una exigencia regulatoria, pues desde el punto de vista de los números de exigencia y también desde el punto de vista de la complejidad tremenda, y que obliga muchos costes para dar respuesta, ¿no? a esa exigencia supervisoria. Y eso acabará provocando un efecto sobre la rentabilidad. Pues ahora, de los tres, el único que un poquito puede ahora relajarse, aunque sea transitoriamente, y yo creo que mucho cuidado porque todo el mundo va con miedo del estigma, es el mundo un poco de la regulación, de la exigencia regulatoria, pero en el de los tipos, pues más todavía, más profundo, los tipos negativos, y en el mundo de la inversión, pues más necesidades de invertir, porque probablemente va a haber más velocidad, se han acelerado cosas que ya estaban, que es lo que provocan las crisis, que aceleran tendencias ya existentes y ahora se han acelerado mucho. Pues eso añádele ahora pues una debilidad en la generación de los ingresos por la caída de la actividad, compensar parcialmente un poquito por esta actividad de ICO, pero que vamos a ver menos ingresos, menos ventas de productos y por lo tanto un impacto. Y luego vamos a ver pues un impacto también un poco por ver cómo se levanta la economía de esta anestesia que decía José Antonio, de las pérdidas por las carteras de crédito, ¿no? Por lo tanto, realmente se nos está combinando ahí una combinación de elementos, digamos, contra la rentabilidad de los bancos enorme, y yo creo que esa falta de visibilidad es sin duda de los resultados, sin duda una de las razones de las malísimas valoraciones que estamos teniendo, ¿no? Entrando ya un poco en el terreno, yo creo que efectivamente esta crisis a mí, esta historia un poco que le escuchamos a mucha gente, que esto es un antes y un después y tal, a mí me cuesta mucho verlo. Lo que va a pasar es que realmente tendencias que ya estaban se van a acelerar. Todo el mundo que hemos visto del teletrabajo, combinado con la conciliación, ya veníamos de otros elementos un poco de ruptura, por ejemplo, pues la necesidad yo creo que la tendencia natural de muchas compañías a acercar un poquito sus cadenas de producción, ¿no? Por los riesgos un poco de las guerras comerciales y ese impulso antiglobalización que se estaba viendo un poco precrisis. Por lo tanto, vamos a ver, digamos, modificaciones importantes de cosas que ya existían, ¿no? Y eso nos va a dar oportunidades a los bancos también, porque sin duda pues, el servicing a los clientes se puede simplificar, temas con los que ya trabajábamos, de las nuevas herramientas digitales, yo creo que van a dar un salto muy cuantitativo. Por lo tanto, en el medio plazo también va a hacer más eficiente nuestro negocio, ¿no? Pero el impacto, digamos, a corto caso es un cambio significativo. Y hablando y acabando ya con el tema de la reputación, pues no, yo me quedo con yo creo que son iguales de optimistas José Antonio y Gonzalo, pero me quedo un poco con el discurso de tratar de serlo. Ayer me enseñaba un consultor que a la pregunta, ¿usted cree que los bancos han mejorado su reputación tal y como han reaccionado en la crisis, siendo un servicio esencial? Porque lo tenía todo, siendo un servicio esencial, habiendo facilitado el acceso a la liquidez de los clientes empresariales, habiendo permitido
digamos, en los pagos a los clientes que se acogen a moratorias y tal, y respondían sí 16%. Solo un 16% de los que respondían a todo ese esfuerzo titánico que se ha hecho, que yo creo que se ha hecho. Tú has empezado con ese discurso, Biden, pero me parece que hay que recordarlo muchas veces. Pues ahí hemos tenido a un montón de gestores en casa, trabajando los sábados, con los niños ahí estirándoles de los pantalones, de las faldas para ir a ver la película o lo que sea, metiendo operaciones ICO en los procesos, en los expedientes de riesgo, o hemos visto, pues efectivamente, los momentos donde realmente había un riesgo sanitario real, pues a la gente yendo a las oficinas que estaban en su mayoría abiertas, ¿no? Y sin embargo, pues ostras, cuesta mucho que eso acabe penetrando. Y de todas formas, cuando hablamos de reputación de la banca, siempre tengo una visión un poco más optimista, en el sentido que la banca sale fatal. Entonces, los banqueros salimos ahí atrás de todo, con los políticos, en el final de todos los rankings. Pero porque hay una imagen del banquero influyente, que es capaz de interaccionar muchísimo sobre decisiones y que es todopoderoso, ¿no? Pero luego cuando le preguntas a la gente si está contenta con su gestor o con su oficina, el salto es cuántico. O sea, realmente hay una cierta como dicotomía entre el concepto de banquero en general y cuando ya uno habla de la entidad concreta de la que eres cliente. Oye, pues te tratan bien en el Santander, en la Caixa. Y la respuesta es mayormente sí. ¿Y te trata bien tu oficina? Sí. ¿Y tu gestor? Sí. O sea, que realmente hay un déficit ahí, ¿no? Y luego le preguntan a los clientes, oye, ¿usted en quién confía más dejarle que trate mejor sus datos? Y ahí salimos los primeros. O sea que, y los champions digitales, los preferidos de la afición, salen los últimos. Y con razón, ¿eh? Y mi pregunta es, bueno, ¿y eso por qué no se transforma en reputación? O sea que, bueno, porque hay una leyenda. Y yo creo que es muy difícil luchar contra esa leyenda. Y que creo que un análisis mucho más sosegado de la reputación, especialmente ahora que ya no hay, digamos, malas prácticas, que ya no vivimos una época donde hubo jugadores que apostaron un poquito demasiado a determinada agresividad o lo que fuera. Hoy que estamos en un momento de menos bancos, más grandes, más serios, no sé cómo decirlo, me parece que el tema de reputación es bastante mejor de lo que en realidad nos dicen estos datos, las encuestas, y nos van a seguir diciendo, ¿eh? Y ya sea porque cuesta devolver un crédito no es lo que más te puede apetecer, o porque el dinero en sí mismo como materia prima no es lo más atractivo del mundo, ¿no? Bueno, escuchad, como sigamos así, vamos a hacer dos preguntas. Sí, claro. Es decir, ya me habéis demostrado todos que podéis responder a la misma pregunta los tres, espectacular. Pero ahora me lo vais a hacer un poco más cortito, ¿vale? Venga. Vale. Así me gusta. Muy bien, muy bien. No es broma, pero no os quería cortar en la primera, pero si no, nos acabamos de comer media hora, ¿eh? ¿Vale? Venga. Si no, luego me pegan a mí. Bueno, vamos a hablar un poco de la salida de la crisis, ¿no? Y sobre todo porque vosotros, por el sector en el que estáis, tenéis que analizar muy bien cuáles son las perspectivas de salida de la crisis, porque casi que si afináis muy bien en las estimaciones, ¿no? Os va la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, sabemos que de esta crisis vamos a salir más endeudados, eso segurísimo, ¿no? Ya se está hablando de la deuda pública que pasará del 97% a este año al 115 o el 120%, dicen algunos, ¿no? Que eso se tendrá que devolver, ¿eh? No, lo recuerdo porque la gente a veces piensan que esto es gratuito. Nada es gratis, ¿no? Pero la salida, ¿no? Casi que es más importante la velocidad de salida. La ministra de Economía decía que iba a ser una V asimétrica. Yo no sé lo que es una V asimétrica. Tengo 4 hijos y le he dicho V asimétrica y cada uno me ha hecho una cosa diferente, ¿no? Los americanos hablan del signo de Nike, ¿no? El swoosh, ese, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Vosotros que tenéis el termómetro, ¿no? en el banco, ¿no? ¿Veis signos de recuperación? ¿Cómo creéis que va a ser esta recuperación? Y en esta recuperación vamos a ver gran transformación de sectores que van a cambiar mucho, o incluso esa transformación va a ser una oportunidad de incluso un Green New Deal, ¿no? De que nos enfoquemos a sectores ya más ecológicos, más verdes.
¿Cómo lo veis? Gonzalo, venga, tú el primero. Corto, por favor. Prometido. Vamos a ver, yo creo que tenemos ahora unos instrumentos como entidades financieras buenos, que decía antes José Antonio, tenemos solvencia, tenemos liquidez, nos vamos a tener y querer seguir ayudando en esa recuperación y eso es clave, tener el sistema financiero sano y listo. Para eso, algunas de las cosas que se han hecho en términos de regulación es importante que no cambien, que no pasen 6 semanas y empiece de nuevo el péndulo a venir a vamos a volver a apretar los tornillos, porque creo que no toca y que es muy importante mantener a la banca en esa capacidad. Y claro que vemos signos de recuperación, porque la actividad, vemos, por ejemplo, en pagos, las provincias en fase 3 versus las provincias en fase 2 versus las provincias en fase 1, y versus lo que pasaba hace 2 meses, pues hay crecimientos importantes. Estamos en este momento en el mundo del negocio de tarjetas, en las provincias en fase 3 por encima del nivel del año pasado. También es cierto que claramente ha habido un cambio hacia el pago electrónico versus el pago en efectivo y, por tanto, no podemos comparar que eso supone el mismo nivel de actividad porque todavía no lo hay. Pero en este momento, pues de nuestros TPVs, el 80% ya está operativo, quiere decir que hay un 20% de negocios cerrados, pero que había un momento en que era al revés, era el 80% no operativo. Por tanto, es evidente que la vuelta a la actividad se está produciendo, pero que va a ser asimétrica. Yo sí entiendo perfectamente lo de la V asimétrica. Caemos muy fuerte y la otra parte de la V es donde veremos, pero claramente no vamos a subir a la misma velocidad ni al mismo sitio. Eso es lo que está diciendo todo el mundo. Yo lo comparto, ¿no? Y creo que todavía, aunque llevamos 3 meses, que en las medidas que se han tomado monetarias, económicas, fiscales en general, en el mundo occidental, se ha reaccionado muy rápido y muy bien, tengo que decirlo. Estamos en la primera fase de todo esto y por tanto todavía hay mucho que hacer. Cómo se utilice, qué cuantía y cómo se distribuya y cómo se financie ese fondo europeo va a ser muy importante, lógicamente, que ayude no solamente a paliar los impactos en aquellos sectores muy afectados, sino también porque va a haber una afectación en desarrollar otros sectores que permitan crear puestos de trabajo. Y me callo y lo dejo ahí porque seguro que sobre eso Jaume y José Antonio tienen mucho que añadir o matizar. No, solo también que le quede claro a los hijos de Maite, que son súper listos, que la V es una V, efectivamente, esto es una V, no hay otra, o sea, baja el primer trimestre 5,2, el segundo pues bajará, será un castañazo monumental, pues el otro día decía el gobernador en una reunión con Fomento, pues entre 16 y 22% de caída para el segundo trimestre, pero el tercer trimestre y el cuarto va a ser 2 trimestres de recuperación fuerte, ¿no? Por lo tanto, ya esto es V, o sea, no hay este proceso de una U que es una caída que se va haciendo pequeñita y luego una subida también que nace pequeñita y se va acelerando, ni va a ser una L, o sea, va a ser una V. Una V asimétrica, pues también el palo de bajada es vertical de la pera y el palo de subida pues es un palo más inclinado. Y entonces la clave es que puede acabar pareciéndose a Nike o no. Entonces aquí la clave es, oye, pues ¿cuál es la diferencia de crecimiento que vamos a tener entre el año 2020? Que imaginemos que nosotros hemos puesto una caída del 20 para del 9, parece 9 algo. ¿Y cuál es la recuperación que está en la banda más bien baja de los diagnósticos, de las previsiones? Y una subida para el año siguiente de 6,8. ¿No? Bueno, pues si el déficit entre los 2 años está pues camino del 2, será buena noticia. Si está pues por encima del 4 o del 5, que ahí está en bastantes escenarios y para España hay varios que lo ponen así, pues serán malas noticias, ¿no? Entonces la clave es, nosotros vemos la recuperación, digamos, del nivel del año 19, lo vemos en el 22 y luego la tasa de empleo es lo que va un poco más rezagada, la vemos en el 23. Bueno, yo creo que esa es nuestra previsión, eso yo creo que se puede llamar V. Y las Vs, de hecho, tal y como las pintamos todos, siempre son un poco asimétricas, ¿no? Hay gente que las hace con el palo primero más cortito y el segundo más largo y tal. En este caso yo la veo así, ¿no? Lo veo como una recuperación, digamos, y va a depender de muchas cosas, ¿no? Va a depender de todas estas políticas. Yo coincido con la valoración de Gonzalo, ya podemos hablar luego, pero de que ha sido una batería de todas actuaciones por parte de todos los que tenían que actuar, el ECB, los estados, cada uno con su situación fiscal,
la propia Comisión Europea, en fin, las autoridades contables, las autoridades supervisoras, una batería bastante coordinada y muy potente, y no como la otra crisis anterior, que fue un poco reaccionar a los acontecimientos, sino de forma bastante, digamos, preventiva y interpretando bien la realidad. Entonces yo creo que en este sentido pues nos tenemos que sentir todos bastante contentos de que se ha hecho bien, ¿no? Y por lo tanto yo sí estoy, en fin, creo que sí que los números que decía Gonzalo de tarjetas y tal realmente son así, son muy espectaculares, ¿no? Como reacción rápida, la primera y las segundas semanas de junio, la segunda mucho mejor que la primera, o sea, realmente se va viendo. Lo que no sé si hay algo ahí de demanda reprimida, y entraremos un poquito ahora a un cierto plafonamiento de esa recuperación, porque la gente estaba como locos por salir a consumir, ¿no? Y entonces no sé si eso, yo creo que, como ha dicho antes José Antonio, va a haber, en fin, este tipo de crisis producen también cambios de comportamiento. Entonces yo creo que la gente va a ahorrar más, va a racionalizar mucho más el gasto, ¿eh? O sea que al problema digamos, que se ha producido en sí mismo de la crisis, con la fracturación de la oferta y la demanda, yo creo que se le añadirá además pues unas expectativas, digamos, de la gente que le lleven a ser más prudente en el consumo. Por lo tanto, eso también será un factor que ahondará un poquito en la crisis, ¿no? José Antonio, ¿tienes algo que añadir? Si no, hago otra, ¿eh? No tengo nada que añadir. Comparto lo que han dicho Gonzalo y Jaume. O sea, no... Puedes preguntar más, ¿eh? Te hago otra, porque si no... Venga, vamos a hablar de algo interesante que son las cotizaciones y los dividendos, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué os voy a contar, no? Esos maravillosos años, como os decía antes, pasaron, que cotizabais por encima de valor de libros. Ahora tenéis volverán, unas cotizaciones... ¿Qué? Que volverán. Esto es como las golondrinas. Aquí me gusta, que estés optimista. Ya me estás respondiendo antes, muy bien, sí me gusta. Pero cotizaciones tocadas, ¿no? Venga capital, ¿no? Os han regulado tanto, os han aumentado el nivel de capital, la rentabilidad por los suelos con esos tipos de interés negativos, ¿no? Pero es que encima viene el ECB, ¿no? Y os dicen que... Y también el Banco de Inglaterra, para los que tenéis exposición en Inglaterra, y os dicen, os recomiendan, entre comillas, digo recomiendan porque a ver cuál es el guapo que se atreve a no cumplir, que no podéis repartir dividendos, ¿no? Lo cual es castigar todavía más a vuestros accionistas. Pues mucha gente compra acciones pensando en el dividendo, ¿no? Y castigar más a vuestros accionistas. Y ves justo, José Antonio, que os pongan este tipo de recomendaciones, o deberían ser recomendaciones en función del tipo de banco y además que no se alargarán en el tiempo, ¿no? Bueno, que no se alarguen en el tiempo, desde luego, pero yo creo que esto al final lo que me preocupa es el tratamiento asimétrico. Uno viene en una crisis, la que sea, una crisis sanitaria, una crisis económica, y vive con ella. Y el coste del capital se eleva como consecuencia de la crisis, ¿vale? Lo que más me preocupa de estas recomendaciones de dividendos es que son asimétricas respecto a otros sectores. La competencia por capital no es una competencia tanto entre bancos como bancos con otros sectores. Si eso no se produce a través de toda la economía, elevas artificialmente, déjame que lo diga así, el capital de un sector que es la banca, ¿vale? Y por lo tanto eso me preocupa mucho, porque, bueno, obviamente si dijéramos, bueno, esta es una situación económica donde las empresas tienen que contribuir a la economía, no sé por qué, y demás, y todo el mundo tiene lo mismo, pues bueno, vale, jugamos con las mismas cartas. Lo que me preocupa es más el coste, el impacto asimétrico sobre el coste del equity. La reacción de las cotizaciones es inmediata. Si cuando las cosas van bien acumulas capital y cuando van mal lo pones a disposición de la economía, ¿dónde está el punto para invertir en un banco? Este es el problema, ¿vale? Este es el problema de fondo. Sobre todo cuando los demás sectores no tienen eso. Y ahí es donde yo veo el problema. Lo otro, que tenemos que la situación que ahora que enfrentamos es difícil, que aconseja ir con niveles de solvencia muy buenos, pues sí, esto lo sabemos. Cuanto más altos, mejor, porque entras en una situación de alta incertidumbre y cuando hay alta incertidumbre, lo mejor es estar preparado para lo peor. Pero
nuestras cotizaciones reflejan un coste de capital extraordinariamente elevado por esta razón. Esta es mi opinión y es lo malo de esto. Me gustaría que fuera corto y sobre todo que se eliminara la incertidumbre. Porque, claro, primero empezó con que no, el dividendo del 19, luego se extendió hasta octubre, luego se extendió hasta diciembre. La pregunta siguiente es si cada 6 meses se va a extender. Quiero decir que poner un punto final y que cada entidad, cada empresa, todas las empresas, si uno gana dinero puede distribuir dividendos, si no gana dinero no puede distribuir dividendos. Eso va en la esencia del propio sistema. Me gustaría estar en ese sistema, no prejuzgar los resultados no producidos todavía. Muy bien. Lo has hecho. Tiempo perfecto. Pues venga, vamos a otra. Oye, como te has puesto así, pues yo digo, ya, que si te pasa... Vale. ¿Alguien quiere decir algo sobre esto, sobre el tema de los dividendos? Ha estado impecable, José Antonio, como siempre. Ha estado impecable, ¿no? Yo también lo pienso. Pues hago otra pregunta. Sí, podemos... Impecables estamos, pero no pagamos dividendos. Ya. Hombre, yo, Maite, si me dices también, hay otra posibilidad que es entre todo y nada tener una limitación prudente. Una entidad como nosotros decidió rebajar el dividendo a la mitad. Por cierto, el día antes a que salió esta recomendación, se publicó, tuvo su efectividad legal correspondiente y hemos pagado la mitad del dividendo. Pues ¿por qué? Porque, oye, viene una crisis muy importante, hay que guardar al mismo tiempo 600.000 accionistas, fondos de pensiones. La gente quiere dividendo de los bancos porque otras cosas no lo tiene, ¿no? Y por tanto, yo creo que el encontrar, en este caso, en una situación tan excepcional, pues una limitación a cero, me parece que desde luego no se puede mantener. No se debe. No se debe. Jaume, ¿tú quieres decir algo sobre esto? No, No. me ha parecido estupenda la de José Antonio y el complemento. A nosotros también nos pasó igual, nos agarró justo el día antes el anuncio, pagamos dividendos sobre el ejercicio 19 y bueno, y ahora estamos en la misma situación, digamos, que los demás, ¿no? Con esta limitación que ahora se ha extendido efectivamente, o esta recomendación, porque estamos hablando de recomendación, ¿no? Lo que son recomendaciones que evidentemente pues todo el mundo sigue por su propia naturaleza, ¿no? Vamos a algo que también tiene que ver con todas vuestras cuentas de resultados, ¿no? Estamos diciendo, ¿no? Viene una época de márgenes débiles, ¿no? De costes de riesgos que ya se ve, ya se prevé que van a aumentar. Los tipos de interés tampoco parece que vayan a subir, es decir, que la tristeza continúa, ¿no? Por tanto, está claro que la receta es la reducción de costes, pero la reducción de costes se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Pues a la clásica, o podemos hablar de transformación y de digitalización, que es una forma de invertir para acabar consiguiendo reducción de costes, o de las fusiones, ¿no? Hace 3 semanas teníamos aquí también a Luis de Guindos, y lo primero que me dijo cuando le hablé de las cotizaciones de los bancos, le dije que a mí me asombraba ver las cotizaciones de los bancos americanos, de otras zonas monetarias, ¿no? De los americanos, los brasileños, del sudeste asiático, australianos, que sus cotizaciones en los últimos 10 años se habían disparado, mientras que los europeos, pues con esta política de intereses negativos y de capitalización, pues las cotizaciones vuestras, sobre todo los españoles, habían caído en picado, pues me dijo, pues para eso reducción de costes vía fusiones, ¿no? Y además transfronterizas, ¿no? Y os quiero preguntar, ¿no? ¿Esas fusiones transfronterizas realmente son viables con la regulación? ¿Vamos a ver igual finalmente la Unión Bancaria Europea que las permita? ¿Y las fusiones en el país? Es decir, ¿lo veis como una alternativa o realmente en este nuevo entorno hay algunos players que dicen, mira, las fusiones de redes tradicionales ya no me sirven, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis el panorama de fusiones en España y fuera? ¿Quién empieza? ¿Qué? Yo empiezo, oye, está poco aquí. Venga, va.
José Vamos Antonio, a ver, sí. fusiones transfronterizas, bueno, cualquier fusión transfronteriza o local o como sea, cualquier operación societaria, compra, fusión, lo que sea. Al final tienes que tener un equity story, ¿vale? Tienes que tener un equity story que funcione y que sea creíble, y que sea comprable por los inversores. Y entonces ahí, bueno, pues dependiendo, hacer un equity story de una fusión transfronteriza en Europa no es una tarea fácil. Un equity story que funcione, las sinergias, normalmente mi experiencia me dice que el mercado es mucho más fácil que te compre, entre comillas, las sinergias de costes que las de ingresos. Las de ingresos simplemente las ponen a un lado y las de costes pues ven track record y credibilidad en conseguirlas. Yo en las transfronterizas veo pocas posibilidades de esto, porque estamos en el mismo negocio, pero el mercado no es único. O sea, una hipoteca es distinta en cada país de Europa. La regulación de insolvencias es distinta en cada país de Europa. No podemos conseguir el volumen de eficiencias que consigue la banca americana operando en Estados Unidos, operando en 10 estados de la Unión Europea. Y por lo tanto el equity story pues va un poco atrancado. Es difícil, no es fácil, y la ejecución tampoco es fácil. Las locales las conocemos, la mayoría de las entidades las han hecho, las han ejecutado. En España hay un buen track record de ejecutar esto, las entidades tienen credibilidad para ejecutar una integración en el lado de costes, lo que pasa es que es muy cara, requiere mucho capital y con las perspectivas actuales, pues probablemente tienes que hacer un ejercicio demasiado valiente de costes, cuando asimismo, como mencionabas antes, pues ya tienes que hacer un ejercicio de costes sin entrar en la fusión. Si añades el otro, se te convierte en un ejercicio de costes importante y difícil de ejecutar y muy caro en términos de capital, porque esto requiere capital upfront. Al final los procesos de reestructuración son relativamente caros, después consigues buenos retornos, pero al final hay que poner el capital upfront. Y eso también es un freno importante. Esta sí que me la tenéis que contestar. Bueno, yo ahora sé, Maite, por qué le hemos dejado hablar a José Antonio, porque tenía toda la respuesta perfecta, de 10, cum laude. Yo no puedo más que estar de acuerdo en la valoración que ha hecho, ¿no? Y por otro lado, lo que sí también es cierto es que ahora está todo muy revuelto. Tenemos que entender todos un poco las consecuencias de lo que viene. Estamos todos, oye, yo no pensaba estar enfocados en asegurar que el banco funciona, pero eso es lo que nos pasó el 15 de marzo, vamos a asegurar que el banco funciona. Y por tanto es un momento en que líos vienen solos, y por tanto yo creo que tenemos también que tener esa perspectiva. Pero sí, a medio y largo plazo, evidentemente la banca necesita ser más y más eficiente, y la consolidación, sobre todo la doméstica, pues es una ruta que tiene sus peligros, pero es una ruta para eso, y por tanto, pues creo que en el pasado ha habido, en el pasado remoto y en el pasado reciente, y en el futuro pues también habrá. Es lógico esperarlo, ¿no? Déjame complementar un poquito la pregunta, que has empezado hablando de los costes, que efectivamente cuando hay mucha presión en la rentabilidad, pues por la parte de arriba y por los impactos que pueden tener de pérdidas las carteras, pues efectivamente un recurso de tratar de alguna forma compensar esa caída de la rentabilidad son los costes, y efectivamente las fusiones es una ruta, con esos números que decía un poco de coste que decía José Antonio, pero la otra ruta hoy igual se ve un poco más clara también. Es decir, yo creo que como decía antes, esta crisis ha provocado que se aceleraran algunas tendencias que ya estaban, ¿no? Y yo creo que vamos a ver un movimiento importante que ya estaba, pero que se va a acelerar, de migración de todas las transacciones no relacionadas a la venta, pues incluso una parte significativa de las relacionadas a la venta al mundo del autoservicio, al mundo de los canales digitales, y por lo tanto eso va a acelerar también, pues, en fin, hacer menos servicing en las oficinas, y eso al final pues son ahorros de costes. Yo creo que también va a seguir el proceso de alguna forma de reducción de instalaciones y de oficinas, con cambios de formatos y
Y todo eso, pues oye, incluso yo creo que la capacidad de utilizar pues, inteligencia artificial para poder mejorar, digamos, el acierto en las propensiones y hacer un marketing mucho más identificado directamente a cada cliente. Yo creo que todo eso para la banca y otras revoluciones tecnológicas que se vienen, que te pueden permitir, yo sé, la robotización en el mundo de operaciones, etcétera, yo creo que sí vienen, sí tenemos perspectivas de mejora de los costes, ¿no? Con la dificultad, digamos, del coste que su ejecución significa. También es verdad que cuando ves un poquito las pirámides de edad de la banca, digamos, la dificultad que hemos tenido durante estos años y que vamos a tener en los próximos, hay un momento que se alivia mucho, ¿no? Porque empieza un proceso natural, vegetativo, que permite simplificar las estructuras, digamos, con costes más naturales, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay una oportunidad, digamos, de reducción de costes y ese tiene que ser, sin duda, un driver de mejora de la rentabilidad. Y yo creo que, cuando decía antes José Antonio, llegará, pues yo creo que un momento que se nos alineará todo, o sea, llegará a que los tipos ya dejarán de ser estos tipos así, estaremos en una época, digamos, sin sorpresas de crisis tan exógenas como esta que nos ha venido, y yo creo que será la oportunidad de capitalizar en términos de costes. Pues no te divertirás nada, Jaume. No te divertirás nada, entonces. No, exacto, puede ser aburrido, exacto. José Antonio, tú eres masoca. Bueno, yo es siempre bueno tener... confío muy fuerte, es verdad. Y además, ellos han sufrido, pero tú además tienes un montón de países, que eso ya debe ser el jolgorio, es decir, es imposible que todos estén tienes la ventaja de que tienes siempre donde preocuparte y donde alegrarte, eso es la diversificación, ¿no? Exacto. Jaume, ¿habías terminado o no? Sí, estoy listo. Muy bien. Voy a haceros porque de verdad que hoy tenemos una cantidad de preguntas del público súper interesantes, pero no vamos a tener tiempo. Pero voy a hacer la última que os tenía preparada yo, que yo he dejado fuera, pero porque prefiero las del público. Estaba Maite mirando el número de participantes y no baja, ¿eh? O sea que no baja. No los estamos aburriendo. Eso es un buen punto. Sí, eso es gracias a la moderadora. Ahí conectados, que hemos dicho, si baja el número, es que ya están aburridos. Muy bien. Lo estáis haciendo bien. Bueno, una pregunta que es como de cierre de vuestra experiencia en esta crisis, ¿no? Vosotros que habéis vivido de todo, que os ha pasado de todo, tenéis unas carreras profesionales dilatadas. Los últimos años, efectivamente, como decía José Antonio, aburridos no habéis estado. ¿Cuál diríais que ha sido el mayor reto al que os habéis enfrentado en esta crisis? Y algo positivo que hayáis sacado de esta crisis. Venga, ahora el último José Antonio, que le hemos dejado, ¿quién va? Gonzalo. Oye, yo empiezo por lo positivo y el reto se lo dejo a Jaume. ¿Qué te parece, señor Ramos? Yo te digo porque es que tengo muy clara la respuesta. Lo positivo, sin duda, ha sido la reacción. Y no voy a presumir de la reacción de los empleados de CaixaBank, de la que estoy súper orgulloso. La reacción de la sociedad, porque realmente lo que ha pasado y cómo se ha reaccionado es extraordinario. Y francamente, yo creo que hay muchos reconocimientos que hacer. Hemos hecho mucho a los sanitarios y queríamos que también se haga a los bancos, pero haya tantas personas, cuando dices, oye, las redes de Telefónica, por decir otra cosa, pues mira, hay tantas cosas que se han hecho bien y a mí me parece que al final recobro la confianza, no la recobro, la aumento, que siempre he tenido al final en el ser humano. Que hay gente que no ha estado a la altura, que hay problemas, por supuesto, no todo es perfecto, pero sin duda lo más gratificante para mí ha sido ver cómo la sociedad se puede unir en una situación como esta y desde luego en las grandes organizaciones pues dar una respuesta fantástica. Oye, yo coincido totalmente con lo que ha dicho Gonzalo, y otra cosa que ha dicho antes que yo creo que es muy, muy real, que es que realmente lo frágiles que somos todos, ¿no? Y cómo la reacción frente a una crisis como el coronavirus tiene que ser de humildad, ¿no? Porque han pasado ya 3 meses y seguimos sin saber casi nada, o
tratando cada día de averiguar cosas nuevas sobre esta crisis. Pero yo también creo que realmente la manera de reaccionar de los equipos, esta crisis también ayuda mucho a una cosa que nosotros hemos notado en el banco, es una subida del orgullo de pertenencia. O sea, en fin, esta sensación, pues los propios sorprendidos, bueno, también el consejero delegado, pero los propios sorprendidos de que podamos tener a todo el banco trabajando en teletrabajo han sido los empleados y los directivos, ¿no? Y les ha dado un plus de confianza en la organización, ¿no? Yo creo que este tipo de movimientos hay que capitalizarlos también. Así que estas es un poquito, digamos, las lecciones que hemos aprendido en esta crisis. José Antonio, te dejo a ti el final. ¿Me dejáis lo pesimista? No, sí, porque yo también había preguntado... Lo peor de esta crisis es que se ha muerto mucha gente. Sí, esto, no nos olvidemos de que esto se ha muerto mucha gente, ha sufrido mucha gente, y esto es lo peor, ¿no? Y el miedo, el vivir con miedo es terrible. Por lo tanto, es lo peor de esto. Y lo que hasta que no... Yo de aquí en adelante lo que temo es que la extensión, mientras persista el miedo, o sea, el miedo desaparece, pues lo he dicho antes, la vacuna o el tratamiento quita el miedo. Cuando quita el miedo, uno puede ser creativo, puede hacer cosas, y la economía va de gente que hace cosas, y que cada uno hace aquella para la que está mejor dotado o para la que tiene una idea y la ejecuta. Esto con miedo es muy difícil. Entonces yo creo que aquí hay un tema de la gente que ha muerto, que ha sufrido, y el miedo que todavía va a estar aquí atenuado en distintos grados, que impide que la gente, al final, empresa no deja de ser eso, la empresa es que haces cosas, cosas porque tiene las capacidades, las habilidades o la idea, no sé. Y el miedo siempre quita ideas, y quita la capacidad de recuperarse. Y esto es el lado que todavía hoy tenemos una parte mala y que hace unos meses era un horror. O sea, cuando estábamos confinados, estábamos esperando a ver cuánta gente se había muerto en ese día. Y está claro, esto es un horror. Esto es el lado terrible de esta cosa, de esta crisis. Ahora, al final, si hablamos solo de economía, bueno, pues esto ya iremos viendo cómo lo gestionamos. Muy bien. Voy a pasar a unas cuantas preguntas del público. Mira, tenemos muchos empresarios entre nuestros oyentes y entiendo que muchos han pedido estos préstamos ICO, ¿no? Entonces preguntan que cuando terminen las carencias, ¿qué va a pasar? Porque habiendo un aval del Estado, ¿no? Pues preguntan, ¿vais a seguir acompañando en refinanciaciones si hace falta o se van a ejecutar? Es una pregunta cruda, ¿no? Porque... Sí, esto es una pregunta que también se le tiene que hacer un poco al ICO, Y yo sí creo que ahora viene una fase donde tenemos que hacer bien, o sea, hemos hecho esta primera etapa y ahora hay que hacer bien la siguiente, ¿no? Yo creo que efectivamente de esta crisis se van a despertar muchas empresas pues, con más deuda y menos evita, y por lo tanto vamos a tener que hacer algunos van a entrar en restructuring, es inevitable, ¿no? Y algunos no van a poder tener una deuda sostenible, pero yo creo que la mayor parte, porque el nivel de deuda, el nivel de la situación preexistente de las empresas en general era buena, la mayor parte, pues lo que es una cierta reprogramación de la deuda, ¿no? Y a lo mejor también pues la posibilidad de que se lancen vehículos que tengan que ver más con capital o que sean híbridos, y ahí es muy importante un poco cómo va a jugar, digamos, en posibles reestructuraciones el ICO, porque efectivamente pues en esa reprogramación pues habrá la deuda privada con garantías, y habrá que ir un poco pensando en cómo se estructura todo eso. Yo creo que la gran ventaja de esta crisis, a mí me parece primero que nos agarra a todos bastante más preparados, y luego yo creo que si escuchas un poquito pues, al propio ICO, escuchas un poco al Banco de España, escuchas un poco al gobierno, a nosotros, a las entidades, en general todos estamos muy alineados en que hay una prioridad absolutamente básica, que es evitar la destrucción de tejido empresarial, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Y yo creo que ahí, en estos momentos, hay muchas más, la paleta de soluciones, por decirlo de alguna forma, es mucho más amplia que la que teníamos en otros momentos, ¿no? Y que la competitividad de las empresas en sí misma es buena, porque estaban compitiendo, digamos, 2 días antes de que estallara esta crisis, ¿no? Y por lo tanto, en este sentido, yo creo que hay una buena oportunidad, y en esa oportunidad los ICOs y
y su posible, digamos, reestructuración en el momento en que, digamos, tengamos que analizar toda la deuda de una empresa es importante, desde luego. Muy bien. Otra pregunta que me parece también interesante, obviamente, pues en España han llegado, el gobierno pues ha hecho ha dado casi un 10% del PIB en ICOs, ¿no? Pero si comparas con otros países como Italia o como Alemania, los avales han sido de unas cuantías mucho mayores, pero además han llegado ayudas directas, ¿no? Y vosotros que tenéis información y que además no solo que tenéis información, eso lo añado yo a la pregunta, ¿no? También sois un poco lobby, ¿no? ¿Van a llegar ayudas? ¿Creéis que van a llegar ayudas directas para las empresas? Porque esto acaba de empezar, ¿no? Y puede empeorar la situación. ¿Creéis que van a llegar ayudas directas? Deberían también para igualar. Yo aquí también añadiría, ¿no? Esta que pregunta, es decir, las diferencias de ayudas entre países, que se ven, ¿no? Es decir, es obvio, Italia con una deuda pública elevadísima y por tanto con poco espacio fiscal ha dado el triple de ayudas que España, ¿no? Alemania se entiende porque hay mucho espacio fiscal, ¿no? Pero ¿es suficiente lo que ha llegado a España? ¿Y no va a haber velocidades de salida de la crisis diferentes entre países justo debido a estas diferencias de ayudas, ¿no? Entonces... Yo, si me permites, Maite, diría, empezando por lo más concreto, yo creo que los créditos ICO han funcionado a día de hoy muy bien, han ido mucho más rápido que en la mayor parte de otros países y, de hecho, la experiencia que tenemos ahora de la demanda de créditos ICO es que no ha acabado, pero se ha hecho la gran mayoría y, por tanto, con el espacio que queda y con cierta redistribución que puede ser necesaria, pero es lógico que pensar que eso se ha cumplido bien, se ha conseguido el primer objetivo, que es que la gente, aquello de en el oeste, primero disparo y luego pregunto, si no salvabas a las empresas se iban a morir muchas que iban a ser viables. Cuando esto ha pasado, ahora hay que hacerse una reflexión. Cualquier empresario sano se está haciendo la reflexión de decir, oye, voy a ser viable y cómo, y qué tengo que hacer para eso, ¿no? Y la respuesta a eso no es voy a meter más deuda, normalmente, porque la deuda ha cumplido su función. La respuesta a eso es voy a tener que invertir en hacer las cosas de manera diferente. Necesito ayudas a la inversión, ayudas blandas, incentivos, yo creo que según el tamaño de las empresas, instrumentos híbridos, otro tipo de capital que pueda entrar, todo eso hay que organizarlo y eso es importante y permitir a las empresas cambiar. Y en otros sectores donde la demanda va a estar a un nivel muy bajo de una manera artificial, pero no sabemos si 6 meses, 12 o 18, por las razones que decía José Antonio, ¿qué hacemos? Y esa es una reflexión. ¿Hacemos que se muera la empresa porque es muy largo y que vuelvan a empezar o merece la pena sostener el sector y que continúen? Soy de la opinión segunda, como es lógico, pero no a base de darle más deuda. Y aquí tendremos que ver pues, la extensión de los ERTEs, incentivos a la demanda, menores tasas impositivas en determinadas cosas y creo que las discusiones empiezan a ser muy sectoriales. Hay una muy evidente en el campo de automoción, otra también muy evidente en el campo del turismo y habrá que hacer más. Yo no tengo todas las respuestas, pero hemos ganado tiempo para poder hacer todo esto y que francamente al final caiga solamente el que tiene un problema de sostenibilidad, de viabilidad y que por tanto pues lo que debe hacer desafortunadamente, pero como en cualquier economía, pues unas empresas se cierran y otras se abren. Pero lógicamente limitarlo de esa manera. Y por eso digo que hay mucho que hacer. Tenemos una gran noticia, que es que hay dinero de la Unión Europea para hacerlo. Y por tanto, lo que sobre el papel es verdad que Alemania puede gastar mucho más que España, yo creo que se matiza mucho. Solo se matiza porque sigue siendo, si tenemos de verdad dinero en la Unión Europea y ese lo empleamos bien y llega pronto. Aquí nos jugamos mucho que llegue y luego cómo lo empleamos. Muy bien. Otra pregunta, esta un poco más técnica, obviamente, venga, José Antonio, para ti, porque te dejo una del público. El banco malo. Ha salido el tema del banco malo, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Realmente va a ser necesario? ¿Puede ser una solución o...? Bueno, puede ser una solución cuando se necesite, ¿no? Ahora mismo hablar de banco malo cuando nos cuesta muchísimo poner
buffer de provisiones y estimarlo y no sé qué, porque ahora mismo vamos a estar, mi opinión, todo el año 2020 trabajando sobre modelos, escenarios, con poca visibilidad sobre lo que está ocurriendo en realidad, por aquella anestesia que decía, porque hay unas moratorias de pagos enormes, y entonces vamos a tener una visibilidad real de lo que está aconteciendo hasta final de año, pues por lo menos hasta final de año, creo yo, puede que algo más relativamente baja. Los bancos malos, si se diseñan bien y sirven a su propósito, pues pueden funcionar. El banco malo este que se ha hablado de Europa y tal, yo lo veo muy complejo, ¿no? Si el banco malo significa que compra activos que ya están, cada uno los va vendiendo, bueno, no lo sé, puede hacer su papel. No creo que ahora sea un tema relevante en este punto del partido. Igual dentro de un año, año y medio, esto es una discusión relevante. Ahora mismo yo creo que la discusión en este momento no es relevante. Ahora mismo me parece más relevante todas las refinanciaciones, reconversiones, reestructuraciones. Esto nos llegará antes que la discusión del banco malo. Y ahí lo que decía Jaume es totalmente pertinente, que es lo que hay que preparar. Y lo que importa es la capacidad de discernir en un momento determinado cuando tienes una empresa. El corporate finance llega hasta donde llega. No puede solucionar todos los problemas del mundo. Sería muy fácil los problemas del mundo. Habrá empresas que simplemente no serán viables. Detectar eso y es muy importante, y detectar lo contrario, aquellas que son viables, y buscar por vía del corporate finance, sea ayuda europea, sea equity en el mercado, sean instrumentos híbridos, también va a ser muy importante, porque aquí va a haber muchas refinanciaciones, reprogramaciones, reconversiones, va a haber muchas en los próximos años, porque las empresas tienen mucha deuda, van a tener mucha deuda después de la crisis, e incluso aquellas que tienen un modelo de negocio sólido y que van a salir hacia adelante, igual necesitan más tiempo. Y hacer el juicio ese, como sabemos los que trabajamos en este oficio, es extremadamente difícil. Y cuando el tamaño de la empresa se va hacia abajo, mucho más difícil. Y ahí es donde probablemente los bancos tenemos que desarrollar skills para este tema, que se nos va a plantear bastante a menudo, y se nos va a plantear con un jugador muy relevante que es el ICO. Entonces, ahí habrá que buscar cómo. Y si contamos con los fondos europeos, pues fantástico. Si eso se pueden transformar en algún tipo de equity, pues muy bien. El ICO puede transformar su deuda en equity. Cuando se producen, nosotros producimos los procesos de refinanciación, esto va a ser muy importante definir esto. Yo creo que eso es lo que viene primero. El banco malo todavía es un tema lejano, si es que fuera necesario. Muy bien. Voy a hacer la última pregunta ya, porque os tengo que dejar, o si no me vais a matar a mí por ocupar tanto espacio de vuestras agendas y también... Estás cobrando el precio de habernos extendido la primera. Bien, vale, venga, la última. Al final es cierto que de esta crisis lo que ha salido, ¿no? Ha sido un catalizador para que muchos clientes que parecía impensable que se digitalizaran, ¿no? Pues hayan pasado al canal digital, ¿no? Y al canal online, ¿no? Eso es una ventaja, ¿no? Pero también puede ser una gran oportunidad para las fintechs, ¿no? Entonces, también puede ser un punto para cerrar oficinas, ¿no? Entonces, como había las dos preguntas, es dos en una. ¿Cerraréis oficinas y van a entrar con fuerza las fintechs? Sé que es una pregunta que si encima os pido que seáis cortos... Pues venga, ¿quién se atreve? Yo me apunto a la primera. Las fintech, muchas de ellas lo van a pasar mal, porque tienen modelos de negocio no establecidos, basados en expectativas de futuro y en una abundancia de capital, y creo que habrá unas cuantas que tengan una verdadera travesía en el desierto, ¿no? Otras naturalmente irán para adelante, otras se integrarán, quizá con entidades financieras, quizá con entidades más grandes. Habrá que verlo, pero no creo que el panorama sea necesariamente muy fácil para las fintech. En todo caso, creo que las big tech en este entorno puede ser más fácil. Y respecto a la disminución de oficinas, es una tendencia establecida desde hace mucho tiempo. Más que disminución solo, es transformación de la oficina. Yo creo que eso continuará. Muy bien. Pues aquí lo vamos a dejar.
¿vale? Os quiero dar las gracias. Ha sido un placer teneros aquí. Voy a aprovechar que os tengo aquí, igual que hice el otro día con Luis de Guindos, para invitaros el año que viene al Finance Forum, que organizamos también desde SADE Alumni con el Club de Finanzas. Así ya tenemos el panelón, ¿no? Luis de Guindos, que os encanta a todos. Así discutís de las fusiones y además esperemos que además pueda ser en físico, que nos podamos ver, que nos podamos abrazar. Y en Barcelona, que no hay ningún Finance Forum en Barcelona con el top class de la banca. Y la verdad es que si vosotros tres me decís que vais a venir, me va a ser mucho más fácil que el resto también me vengan, ¿no? Porque con estos ponentes todo el mundo va a querer estar ahí. Eso es la primera. La segunda, me voy contenta porque me gusta oír, ¿no? Que estáis... yo ya os oigo a veces, ¿no? Pero me gusta que la gente que está al otro lado oiga que los bancos tenéis toda la intención de acompañar, de estar allí, ¿no? De ayudar a las familias, a las empresas. No olvidemos, sois bancos, tenéis accionistas, no se puede olvidar, pero me produce pues alegría saber que la gente también nos puede oír con este mensaje. Os deseo mucha suerte a vosotros, a todos los que están al otro lado escuchándonos y a todas las empresas de este país, porque por favor que no haya paro y que todo el mundo tenga un trabajo y sigamos aquí al pie del cañón. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Luego. Hasta luego.